Bueno, voy a conectar lo que hicimos la semana pasada con la convención de entrenamiento y todos nuestros predicadores hicieron un papel formidable, gracias a Dios. Recibimos toneladas y Dios hizo cosas maravillosas del lado de su espíritu. Y luego este miércoles empezamos una nueva sección en el Salmo 119 y estamos poniendo al descubierto al avergonzador. Así es que quiero conectar lo que estamos haciendo miércoles con lo que está pasando domingo. Salmo 119, versos 41 y 42. Y vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para ayudar a todo el mundo a saber quiénes son en Cristo Jesús, qué tienen al tener al Espíritu Santo, amén, ¿sí? Y cómo vencer cualquier cosa que nos está amarrando y evitando a ir como el Señor nos ha mandado. Salmo 119, verso 41 y 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén. Gracias, Jesús. La batalla en contra del avergonzador es continua, constante, las 24 horas del día. El avergonzador no es su vecino, no es su compañero de trabajo, no es la persona que se encuentra usted en la calle. El avergonzador no es otro más que el Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Bueno, Leviatán personifica la maldad que Dios creó para probar con ella su creación, de este lado de su creación. Eso está en la Biblia a todo color. En Dios no existe tal cosa como maldad. Así es que Él no pudo haber formado la maldad. Él la creó, porque en Él no hay maldad. Pero Dios sí forma la luz, porque Él es luz. Entonces solo le da forma. Amén. Y la da a conocer. ¿Está claro ese concepto? No me mire raro. Lea su Biblia. Dios creó la maldad. O me detengo y le doy la cita. Se las he dado por 50 años casi. Amén. Ok. Muy bien. O sea, ¿de dónde existe si Dios no la creó? Además está en su Biblia. El hecho es que cuando la serpiente aparece en el jardín del Edén, no se enfoca en una culebra física únicamente. Obviamente la serpiente antigua se valió de un animal. Amén. Para empezar a hablar con la mujer y a negociar con la mujer. Y finalmente la mujer se expuso a todo este río de engaño y permitió que todo su interior fuera inundado con todo este engaño, con todo este error, y eso corrompió su naturaleza, corrompió su voluntad, su corazón, su mente. Y luego ella, llevando sobre sí la evidencia que había ofendido a Dios y se había metido en problemas con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando perdieron sus vestiduras de gloria, las perdieron cuando pecaron en contra de Dios. Puesto que la mujer pecó en contra de Dios antes de ir con el hombre y decirle, come tú también del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, quiere decir que la mujer ya iba con la evidencia, ya iba sin esas vestiduras. Y en esa capacidad le mostró al hombre el árbol y el hombre. Por eso la Biblia habla de los que pecan a la manera de la transgresión de Adán. La mujer, no vamos a excusar a la mujer, pero ella no tenía una evidencia de qué le iba a pasar. Ella tenía que confiar en Dios y eso debió haber sido más que suficiente para no hacer lo que hizo. Sin embargo, no tenía un ejemplo instructivo delante de sí para saber exactamente qué le iba a pasar si ofendía a Dios. Amén. Ofendió a Dios. Ahora ustedes y yo no tenemos que tener un ejemplo instructivo de qué nos va a pasar si seguimos por malos caminos. Basta la reprensión y basta con hacerle caso al Señor. O debiera. Pero vino con Adán, el hombre, y el hombre vio el efecto de la desobediencia de la mujer y ha evidenciado en ella. Ella vino sin estas vestiduras de luz y gloria, y aún así él eligió el camino de su esposa.
y pecó en contra de Dios también, y también perdió sus vestiduras de luz y de gloria. Entonces, este lado de la maldad, este lado de la serpiente fue lo que se metió a la voluntad humana. Y es Leviatán quien le dio esta naturaleza al diablo, ¿verdad? La de serpiente, la de dragón. ¿Cuál es la diferencia entre Leviatán y Lucifer? En un lado de la balanza, Leviatán es la maldad que Dios creó para probar con ella su creación. Lucifer fue probado y, ¿cómo se dice? Y fue derrotado. Y se llenó de maldad cuando fue probado con ella. Si lees su Biblia, Lucifer no es el único ángel que fue probado con esta maldad y se llenó de maldad porque sucumbió en la prueba. Amén. ¿Dónde queda Abadón? ¿Dónde queda la maldad mencionada en Zacarías capítulo 5? O sea, estamos hablando de un mundo aquí. Amén. ¿Me siguen? Estoy mencionando esto porque llevamos, pero décadas de enseñar estas cosas, ¿sí? Y hemos hecho un esfuerzo tremendo por subir toda esta enseñanza al sitio web de la iglesia para que usted vaya. Estamos poniendo todo con índices y títulos y subtítulos. Vaya y se divierta con toda la verdad que hay en la palabra de Dios al respecto de esto. Pero ese fue el lado que se albergó en la mente humana. Eso fue lo que le dio inicio a la mente carnal, al cuerpo del pecado, al viejo hombre. Fue esta naturaleza serpentina que se alojó en las cavidades más profundas de la voluntad, de la mente, del corazón. Eso corrompió al hombre. Así es que cuando llega Jesús a nuestro corazón, por supuesto, Él crea un nuevo hombre o un nuevo corazón y Él viene a vivir dentro de nuestro nuevo corazón. Pero el viejo corazón no se ha ido a ningún lado. Si ya no hubiera tal cosa como viejo hombre, desde el día que Dios creó un nuevo hombre en nosotros, que fue el día de nuestra salvación, la Biblia no nos diría una y otra vez que nos despojemos del viejo hombre. Amén. Y que nos revistamos del nuevo. Pero lo dice, lo que significa que el viejo hombre todavía está allí. En otras palabras, esta influencia que entró al ser humano desde el jardín del Edén todavía está allí. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por algún tipo de situación, por supuesto que lidiamos con todos los diablos que hay afuera. Por supuesto que sí. Pero adivinen qué, a eso se le suma esta naturaleza que el primer Adán nos consiguió de gratis, ¿verdad? En el jardín del Edén, con la que todos lidiamos por dentro. Entonces, ¿no le ha pasado cuando está usted en algún tipo de aprieto? Pues Dios se puede valer del enemigo, ¿verdad? Para presionarnos por fuera. Pero muchas veces la batalla mayor son nuestros pensamientos, los temores, la incertidumbre, las imágenes que empezamos a hacernos nosotros por dentro. El problema a lo mejor es de este tamaño, pero cuando terminamos nosotros de imaginarnos a dónde nos va a llevar el asunto y de pensar todos los pormenores que según nosotros tienen que ver con el asunto, el problema termina siendo como de este tamaño y terminamos nosotros que mejor salimos corriendo, ¿verdad? Y nuestra conclusión es: esto es imposible. Es imposible hasta para el Señor, para esto ya no hay remedio. Llega el Señor, lo remedia en 3 segundos. ¿Y qué pasó con todos nuestros argumentos y con todas nuestras imágenes? Mire cuánto tiempo perdimos, mire cuánta energía perdimos. Y así como Dios viene y obra, así se desvanece en una fracción de segundo todo ese mundo mental que creamos de cómo tenía que ser y de cómo iba a terminar y de cómo iba a ser la cosa. ¿Verdad que es cierto? Una de nuestras, o más bien uno de nuestros campos mayores de batalla es este de aquí adentro. Y es porque heredamos del primer Adán esta naturaleza serpentina. En el libro de Romanos, Pablo habla de la mente carnal y miren lo que dice, la mente carnal no se puede sujetar, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Lo dice. ¿Por qué? Tiene una naturaleza que no responde a la de Dios. Entonces, ¿de dónde nos ganamos nuestra mente carnal? Tiene que haber sido de eso que se le coló a Adán en el jardín del Edén, ¿o no? Amén. La batalla es real, la lucha es real. Ahora déjenme decirles algo, el antídoto es todavía más real y todavía más poderoso. Y es la cosa más sencilla que Dios pudo haber diseñado para el ser humano. Todo es ubicarnos, ¿sí?
Ahora, miren, regresemos a lo que somos y tenemos a través del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y retomemos un poquito el tema de la semana pasada. Pero en Lucas, vamos a ver, en Lucas 24, verso 44. Lucas 24, 44. Las famosas últimas palabras que Jesús habló antes de subir al Padre. Y entre ellas están estas. Dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y luego el mismo Lucas escribió el libro de los Hechos y registró estas palabras en Hechos capítulo 1, a partir del verso 6. Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de esto en el caso de sus primer grupo de discípulos ocurre en el libro de los Hechos, en el capítulo siguiente, cuando estaban todos los 120 en el aposento alto, y vino de repente un viento recio que llenó el lugar donde estaban sentados, y se posaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir de ese día vemos nosotros el primer grupo de gente que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, en el sentido de el Espíritu Santo llegó para quedarse. La semana pasada les explicamos que en la dispensación del Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía descender sobre alguien, hacer la obra de Dios en y a través de esa persona, y luego se retiraba. Porque el ser humano no calificaba para ser un santuario santificado para el Señor. La sangre del Señor Jesucristo no había llegado a limpiar todavía. Amén. Jesús es la primera persona de la que leemos que el Espíritu Santo llegó y permaneció sobre él, porque él era un templo santo. Amén. En el cual podía habitar permanentemente el Espíritu Santo. Pero luego que él murió y resucitó y fue hecho omnipresente, ahora su sangre es omnipresente, y su sangre puede venir y convertirnos a todos nosotros en un templo santo para que el Espíritu Santo venga y permanezca. Y el día que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, llega para quedarse. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo desde ahora y hasta el día que el Señor se lo lleve a casa. Amén. ¿Qué tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo? Pues por lo menos es el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. Es el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? Amén, amén. Tenemos a Jesús dentro, tenemos el Espíritu Santo dentro y sobre nosotros. Gracias a Dios, desde el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, en Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús también le dijo otra cosa a sus discípulos. Aquí todavía no habían sido bautizados, pero Jesús los envió por don. En Lucas 10, 19, dice:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso le dijo a sus discípulos cuando el Espíritu Santo todavía no los había bautizado. ¿Qué tal después que el Espíritu Santo los bautizó? Dice, les doy poder sobre toda fuerza del diablo. Amén. Sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. ¿No los emociona eso? En otras palabras, no tenemos por qué estar el enemigo. Ahora, poder sobre toda fuerza del enemigo no solo incluye las serpientes y escorpiones, no está hablando de insectos ni de reptiles, está hablando de géneros de espíritus. Amén. Hay toda una gama de demonios allá afuera. Y créanme, hay razones por qué se los digo. Amén. La maldad del hombre ha estado provocando que se abran nuevas profundidades ahí abajo, y eso ha estado poniendo o sacando al descubierto gamas, tipos, clases de demonios y de espíritus con los que yo creo que la humanidad no estaba lidiando antes, por lo menos al nivel al que se lidia hoy, ¿verdad? Amén. Pero el Señor nos dio poder sobre toda la obra del enemigo. Eso incluye cualquier gama, color, tamaño y forma. Amén. Y también tiene que, si nos dio poder sobre toda la obra del enemigo, tiene que estar refiriéndose también a la obra que el enemigo hizo adentro del hombre allá en el jardín del Edén y que nosotros heredamos. ¿No le parece? Bueno, ¿no lo hace feliz? ¿Sabe por qué están así como? Porque si somos honestos, el enemigo viene y nos dice "bu" y nosotros temblamos. Entonces, ¿cómo conciliamos una cosa con la otra? ¿Dónde está el problema? ¿En que todavía necesitamos esperar recibir algo que aún no hemos recibido? A ver, ¿ya es salvo? Ya tiene a Jesús. ¿Y habla en lenguas? Ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces no veo por qué está esperando usted recibir algo que todavía no haya recibido, si ya lo recibió. Ahora, crecer espiritualmente esa es otra cosa, no estamos hablando ahorita en esos términos. Amén, amén. Pero ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos achicopala? Con todo el perdón para nuestros hermanos latinoamericanos que no saben qué significa eso. Yo tampoco sé qué significa, pero suena chistoso, ¿verdad? ¿Qué nos ata las manos, los pies y de repente una situación y no es no tener lo que necesitamos para levantarnos y enfrentar eso y vencerlo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo? ¿Saben qué es? Algo que tiene que cambiar aquí, ¿no? Hay algún tipo de batalla que tenemos que pelear aquí, tenemos que vencer aquí. Amén. Yo creo que ahí está el problema. ¿Sí? ¿O no? Muy bien. Entonces, ahora, el Señor dijo que íbamos a recibir poder. Poder, en la palabra griega dunamis, significa poder milagroso, poder sobrenatural. La palabra hebrea es gebura. Y la palabra gebura viene de una raíz que significa ser un guerrero, ser eficaz, ser poderoso, ser fuerte, ser un paladín, ser valiente, ser vigoroso. Todo eso es lo que el Señor nos da cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Él nos convierte en paladines, en guerreros. Ay, qué bueno, hermano. Bueno, sigamos trabajando. Ahora note, por regla general nos enfocamos en uno que otro don, ¿verdad? Ya hablo en lenguas, ya recibí todo lo que necesito, pues los dones son parte del paquete. Pero ahí no dice, pero recibiréis dones cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, no restrinjan, no limiten el poder de Dios. Amén, amén. Dice, pero recibiréis poder, poder sobrenatural, poder milagroso. Amén. Poder sobrenatural, recibirán poder. Ese es el poder en el que vamos a imponer manos sobre enfermos y Dios sana por su gracia y misericordia a los enfermos, valiéndose de seres humanos finitos, mortales como nosotros.
Pero qué bueno, mientras más mortales y finitos seamos, más se lleva a Dios toda la gloria, porque a nadie le queda duda de que es Él el que hace la obra. Amén. Y eso le da tanta esperanza al resto de la gente, porque dicen, si Dios puede usar a esa persona, de plano me puede usar a mí también. Amén. Él nos da poder para echar fuera demonios, espíritus. Amén. Cierto. No es en nuestro nombre. A ellos, honestamente, si no somos cristianos así muy encendidos, francamente no nos hacen ni mucho caso. Pero cuando somos cristianos bien encendidos, esa es otra la historia. Amén. Pero el Señor también nos da poder. Si usted se mete a orar, ¿cree que el poder de Dios no está allí? O sea, no solo es para imponer manos, no solo es para sanar enfermos, no solo es para liberar personas que necesitan liberación. ¿Qué tal poder para orar? Déjenme darles recordarles un par de casos y cosas que pasaron con algunos individuos cuando se metieron a orar. Ahora, estoy hablando de algo que usted tiene y estoy hablando de algo que yo tengo. Porque tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Pero yo recuerdo al profeta Daniel en una ocasión. Daniel capítulo 9, del 1 al 3. Daniel capítulo 9, del 1 al 3. Tenía poder Daniel en sus oraciones. Y no era Daniel, era Dios en Daniel. El Espíritu de Dios en Daniel. Daniel capítulo 9, del verso 1 al 3. Daniel 9, del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y miren lo que provocó en esta oración. Empezó a orar, empezó a confesar no solo sus pecados, los pecados de todo su pueblo, de su parentela, las razones por las que ellos fueron conquistados por los, en su caso, por los caldeos, y fueron tomados cautivos y llevados en cautiverio a Babilonia. Y Daniel empezó a darse cuenta que ya los 70 años se estaban cumpliendo. Eso lo profetizó, se lo dijo Dios a Jeremías, que iban a ser 70 años. Entonces, por supuesto, Dios está detrás. Pero el miércoles les expliqué, regresamos a la historia de Goliat. Y Goliat por 40 días salía todas las mañanas y todas las tardes a burlarse del Dios de Israel y del ejército de los israelitas. Los tuvo por 40 días en un círculo vicioso en donde no caminaban para adelante, pero ni un milímetro. Amén. Pues en esta ocasión el pecado de Israel los hizo caer en un círculo vicioso que duró 70 años. Por 70 años la gente que se quedó en Jerusalén se quedó haciendo ¿qué? Pues cualquier cosa menos progreso, ¿verdad? Cuidando un poquito que no se llene de monte el campo, cosas así. Por 70 años el grupo que se fue a Jerusalén, pues ellos estuvieron en Jerusalén. Daniel estaba bastante ocupado. Hay otros que estuvieron muy ocupados. Dios los usó para gloria de su nombre allá en Babilonia. Amén. Pero estamos hablando de estar estacionados, estáticos por 70 años. Pero Daniel empezó a leer la profecía del profeta Jeremías y dijo Daniel, como que ya va siendo tiempo de salir de este círculo vicioso, de este estado de estático en el que nos encontramos por nuestra pura culpa. Eso nadie lo discute. Y él empezó a buscar a Dios en oración y empezó a confesar, Señor, estamos aquí por culpa nuestra, hicimos esto y esto. ¿Y qué se ganó Daniel en esa ocasión? En el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y vino Gabriel en persona, uno de los arcángeles que tiene Dios. Vino Gabriel y le dijo: Daniel, yo te voy a explicar personalmente un par de cosas con relación a esas 70 semanas de Jeremías. O sea, ¿había poder en las oraciones de Daniel? Tiene que ser. Ahora hay ingredientes que vamos a discutir en los días que vienen, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, ¿qué tal sus oraciones? Y usted buscando a Dios en oración, y Dios de la manera como elija hacerlo, abriéndole las escrituras, abriéndole el entendimiento. Amén. Bueno, luego Daniel en el capítulo 10 oró un poco más. Y aquí ayunó, y ni siquiera fue ayuno total, fue ayuno parcial. En el año, capítulo 10, verso 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ayunó, hizo un ayuno parcial, por eso le llamamos ayuno de Daniel, por 3 semanas. Y entonces miren lo que provocó eso. Vamos a ver. De repente se le aparece un varón. Ahora este era Miguel, nada más que lo sabemos hasta ya adentrado el relato. Otro de los arcángeles de Dios. El trabajo de Gabriel es traer mensajes y dar revelación. El trabajo de Miguel es pelear batallas. Amén. Y entonces vamos a ver. Leamos desde Daniel 10 del 1 al 3, ya lo leímos. Vámonos al verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Perdón, fue Gabriel el que se le apareció al principio de este episodio también. Él ahora está contando lo que hizo Miguel. Y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y si nos saltamos al verso 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero le dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Somos pueblo de Dios? Ajá, por la fe en Jesucristo. Eso nos hace ser hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿no? Bueno, les voy a decir algo. Miguel es el arcángel que Dios asignó para pelear las batallas del pueblo de Dios. Y así como él estuvo con Israel, él está con la iglesia. Amén. Ese es un hecho. Y yo conozco personas que han dado testimonio de haberlo visto. Cierto, yo no lo he visto, pero conozco personas que lo han visto. Pero quiero decir esto: miren los ayunos y las oraciones de Daniel, y en esta segunda ocasión miren lo que provocaron. Miren lo que provocaron. Él empezó a ayunar, empezó a orar, y Gabriel venía con revelación fresca, ¿verdad?, de la cocina celestial, y de repente el príncipe de Persia se le opone. Ahora, este no es el individuo que se sienta en el trono en el palacio. No, estamos hablando de los principados espirituales que hay sobre naciones, sobre reinos. Estamos hablando de demonios. Amén. Se le opuso a Gabriel porque dijo: a mí no me interesa que este individuo que se llama Daniel entienda las cosas que va a llegar a entender, porque encima de todo va a escribir un libro ungido por el Espíritu de Dios, y ese libro va a iluminar de generación en generación a mucha gente. Así es que él se opuso. Pero entonces vino Miguel y empezó a batallar en contra del príncipe de Persia, y lo hizo a un lado para que Gabriel pudiera venir y darle la revelación a Daniel. Están viendo el cuadro.
Amén. Una vez tuvimos una reunión de oración en la casa de nuestra hermana Leti. Era más o menos nuestro cuartel general cuando nosotros estábamos en el grupo de jóvenes. ¿Verdad, Leti? Amén. Y el resto que vienen desde esos tiempos caminando. Y una vez tuvimos una oración. Y Dios nos salvó cuando, en una época histórica muy particular aquí en Guatemala. Ustedes saben de qué estoy hablando, en los años 80. Así es que más nos valía orar, ¿verdad? ¿Y saben por qué hay tanto cristianismo en los países más complicados del mundo? Por eso. Los países que un día fueron bastiones del cristianismo, pues Dios los bendijo y los prosperó precisamente porque buscaron a Dios. Pero 2 generaciones después tiraron a Dios por la borda y se quedaron solo con su prosperidad. Y esa es la historia de muchas naciones hoy, que un día fueron bastiones del cristianismo. Amén. Así es que en un lado de la balanza, gracias a Dios por vivir rodeados de situaciones que nos obligan a estar buscando a Dios. Amén. Bueno, el hecho es que estábamos orando y yo me acuerdo, todavía estoy viéndonos en la sala de la hermana Leti y estábamos orando y metidos hasta adentro y de repente alguien tuvo una visión y yo la pude confirmar también porque yo también vi en el espíritu algunas cosas, pero dijo, miren, cada vez que arreciábamos nosotros la oración aquí abajo, yo veía una batalla en los cielos y veía a los ángeles peleando con sus espadas. Bajaba la intensidad de la oración aquí, entonces era como que bajaban sus espadas. Subía la intensidad de la oración aquí abajo y era como que levantaban sus espadas. Pues los ángeles no dependen de nosotros para hacer su trabajo en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza solo están esperando a que nosotros hagamos nuestra parte del trabajo para hacer ellos su parte del trabajo. O sea, no sabemos de Miguel peleándose con el príncipe de Persia antes que Daniel dispusiera su corazón para orar y ayunar. Pero una vez Daniel dispuso su corazón para orar y ayunar y el príncipe de Persia se puso nerviosito. Amén. Y empezó a tratar de estropear lo que Dios quería hacer, pero Dios mandó refuerzos espirituales, refuerzos divinos. Y Daniel tuvo la victoria porque obtuvo la revelación que necesitaba. ¿Están viendo el cuadro? Ahora, no diga, ay, pues qué lindo Daniel, ¿verdad? Qué maravillosa persona era Daniel, él porque era Daniel. ¿Cuántos Danieles sabemos aquí? A ver, y más que Daniel. Porque en los tiempos de Daniel no existía tal cosa como tener un nuevo hombre, un nuevo corazón. No había tal cosa como la sangre del cordero limpiando el corazón humano y transformándolo. No había tal cosa como Cristo en el corazón. No había tal cosa como templos del Espíritu Santo. Y si él bajo la dispensación del Antiguo Testamento tuvo tal poder para orar y para ayunar y para mover los cielos y para trastornar el imperio del enemigo, ¿cuánto más nosotros? Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y no nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Ese es el poder que tenemos en oración. Ahora, algo tiene que pasar para que nos levantemos y usemos el poder que Dios ya nos ha dado. Porque por regla general sentimos que la batalla arrecia y ¿qué hacemos? Nos desinflamos como neumático. Amén. Pero creo que el tiempo ya caducó para estarnos desinflando. Hermanos, la maldad va en aumento. Amén. Y el Señor todavía tiene testimonio aquí abajo. Se llama los cristianos nacidos de nuevo, regenerados por la sangre del Señor Jesucristo y justificados de pecados. ¡Aleluya! Gracias Jesús. El tiempo de levantarse es ahora.
Además, por gracia y misericordia de Dios, a estas alturas de la vida, no solo estamos yendo por don y por llamamiento, hemos puesto los pies, Dios nos puso los pies en un mensaje que nos ha ayudado a crecer, a madurar. ¡Ey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Yeah! Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A lo mejor la otra semana lo hago, pero quiero hablarles acerca de los ojos de Leviatán, para que veamos a través de qué clase de ojos estamos viendo y juzgando las cosas, cuando en vez de tener los ojos puestos en Jesús, empezamos a ponerlos en la gente, en las circunstancias, en los defectos de los demás. No es usted, es Leviatán tomando provecho. Gracias, Jesús. ¿Cree que vamos a tener esa clase de poder en oración si solo estamos fijándonos en los defectos de los demás, en los errores de los demás, en que lo que me hizo, lo que no me hizo, cómo me habló, cómo no me habló? Amén. Es Leviatán el que mantiene cautivo al pueblo de Dios, valiéndose de la ignorancia voluntaria del pueblo de Dios. Saben pero no saben, no quieren saber porque están cómodos en sus lechos de rosas. Gracias, Jesús. Todo lo que quieren es una iglesita linda con coritos lindos, mientras el reino de las tinieblas está avanzando. Gracias, Jesús. Nos ofendemos porque la música está muy recio, porque la música está muy quedo, porque el que dirigió la alabanza no lo hizo como yo quiero, porque no me dieron honra y pleitesía en la entrada cuando entré a la iglesia. Ya basta. El anticristo está apropiándose de este mundo. Gracias, Jesús. Dice Pablo, cuando era niño, juzgaba como niño, veía las cosas como un niño, pero ya dejé las cosas de niño. Ahora soy adulto, ahora tengo que juzgar como un adulto maduro. Gracias, Jesús. La iglesia del Dios viviente no es un centro de entretenimiento. La iglesia del Dios viviente
Es una fortaleza de avanzada del reino de los cielos. Es un pedazo de reino de los cielos en la tierra, puesta aquí para destruir las fortalezas del diablo, puesta aquí para destruir las tinieblas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Jesús, bendecimos tu nombre. Nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El tiempo de levantarse es ahora. Ahora. Hemos recorrido todo este camino buscando crecer en la estatura espiritual del Señor Jesucristo, para hacer una diferencia mientras Dios nos tenga aquí. Una cosa es ir por don, siendo todavía inmaduros espirituales, pero otra cosa es ir por estatura, llenos de sabiduría de lo alto, llenos de entendimiento, de conocimiento, con una carne crucificada y un orgullo sojuzgado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Será la batalla final, pero el Señor nos tiene aquí para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia. Amén. Gracias, Jesús. En este lugar no estamos tratando de edificar una gran organización, una iglesia en el sentido organizacional, estructural de la palabra. En este lugar todos estos años hemos tratado de edificar individuos, edificar a Cristo en la vida de los templos vivientes, que son los creyentes, para llegar a este momento e ir y hacer la diferencia. Una cosa es un cristiano inmaduro, lleno de los dones del Espíritu Santo, con una vida que no acompaña los dones, y otra cosa es un cristiano maduro con el carácter de Cristo, con un carácter moral que habla por sí solo, que acompaña los dones y no le da lugar a la gente a blasfemar en contra de Cristo a causa de un mal testimonio. Hemos enseñado y enseñado y enseñado y enseñado y enseñado para venir y para traerlos a todos hasta aquí. Si no aprendió, es problema suyo, pero ya es tiempo para levantarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Miren una cosa que dice acá que le pasó a Pablo. Esto lo escribí hace no mucho en uno de los boletines. Gracias, Jesús. Espero que estén leyendo sus boletines. Hechos capítulo 19 del 11 al 17. Hechos 19 del 11 al 17. Gracias, Jesús. Dice, voy a regresar al otro micrófono.
Este de mano tiene más volumen, pero a la hora de enseñar, como todo esto se graba y todo aquello, es más eficiente este otro de solapa. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, Pablo estaba en Éfeso. Una de las cartas más extraordinariamente profundas que escribió Pablo es la carta a los Efesios. Pasaron algunas cosas mientras Pablo estuvo en Éfeso. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Usted tiene el mismo espíritu que tenía Pablo, tiene al mismo Jesús que tenía Pablo, fue lavado, limpiado de pecados por la misma sangre que limpió a Pablo, lee la misma Biblia que leía Pablo y más, porque él solo tenía el Antiguo Testamento. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora eso no va a funcionar. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ahora, yo no sé si Esceva era su nombre, es un nombre propio, pero en el diccionario Thayer, Esceva significa el que lee la mente. Entonces, a lo mejor no es nombre propio. Está hablando de un tal sacerdote ahí que era adivino, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Pues eso lo entendemos, ¿verdad? A Jesús conozco, lo entendemos. Pero miren qué volvió a decir: sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo. ¿Cómo sabía? Le daba lata. Le daba lata al reino del diablo. Sabía quién era Pablo. A ustedes, dice, a ustedes ni los conozco, pero Pablo, a ese sí lo conozco. Con Pablo cuidadito, a ese sí lo conozco. Pablo no solamente era conocido en las esferas celestiales, Pablo era conocido en el infierno. Era alguien que daba mucha lata al imperio del diablo, con sus ayunos, sus oraciones, liberando gente. Pero ¿qué clase de experiencias tenía Pablo en oración? ¿Qué clase de poder tenía Pablo en oración? Amén. Miren, hay algo acá, y son esos pasajes que uno tiene que tener un bagaje del resto de la palabra de Dios para saber qué hacer con ellos. Pero en 1 Corintios 15:32, Pablo cuenta cuando estaba en Éfeso, precisamente, que el demonio habló y dijo: ah, Pablito, a ese sí lo conozco. 1 Corintios 15:32. Bueno, leamos desde el 31, digamos. Sí. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora oiga esto: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Batalló contra fieras en Éfeso. Ahora explíqueme eso. Batalló contra fieras. ¿Usted cree que se metió a una jaula de leones? A lo mejor tentando a Dios, ¿verdad? Ahí va a ver que no me va a pasar nada. Tente a Dios así y sí le va a pasar algo. Ustedes saben, no es ningún secreto, que ha habido grupos que tratan de probar el hecho de que en las manos tomarán serpientes y no les harán daño, y literalmente manipulan serpientes, ¿verdad? En los servicios. Bueno, no llegan muy lejos con eso, para que les digo más, ¿verdad? Porque no está hablando de esas cosas o de hacerlo de esa manera. A Pablo un día lo mordió una serpiente y a él sí de plano no le pasó nada, porque no estaba buscando tentar a nadie, no estaba buscando tentar a Dios ni probarle nada a nadie. Amén. Pero Pablo batalló contra fieras. Los diccionarios dicen animales fieros, a lo mejor puede ser hombres fieros. Miren, lo hubieran despedazado, ¿o no? ¿Por qué dice tan de paso y solo ahí lo dice? Ah, sí, en Éfeso batallé contra fieras. En una de mis Biblias hebreas, en la Dalkinson Ginsburg, no, es la Dalman Delitz, en esa, dice claramente Hayot Harraot.
Dice seres vivos malos. Y Hayot es el mismísimo término que se usa para los 4 seres vivientes del libro de Ezequiel. Dice, batallé contra seres vivos malos o seres vivientes malos. ¿Saben cuál es mi impresión allí? Él se enfrentó con un nivel de demonios increíble. Pero dice, dicho sea de paso, sí, ya me acordé que cuando yo estaba en Éfeso me tocó batallar contra seres vivientes corruptos. Amén. ¿Qué clase de batallas libraba Pablo? ¿Qué clase de poder tenía Pablo para que en el infierno conocieran muy bien su nombre? Y es precisamente en la epístola a los Efesios que Pablo dice 2 cosas, dice un montón de cosas, pero es allí donde Pablo dice, Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, pues para aquí en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, para escribir esto tuvo que haber tenido la experiencia, porque ¿quién estuvo allí para enseñarle de otra manera? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pablo no era ningún extraño a la batalla espiritual, pero él enfrentaba sus batallas con total confianza, porque estaba lleno del Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. Igual que usted, igual que yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y la maldad va en aumento, lo que significa que nuestro fanatismo por Cristo tiene que ir en aumento. Amén, porque estamos enfrentándonos con otro nivel de batallas. Pero aquí mismo en la epístola a los Efesios dice, en Efesios, esto se los leímos la semana pasada, Efesios 1, verso 15. Esta es una cita que tenemos que leer, yo digo, todos los días. Efesios 1, a partir del verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sobre toda naturaleza, sobre todo carácter, sobre todo nombre. Dice, ¿creen que a Dios le costó resucitar a Jesucristo de los muertos y sentarlo juntamente con Él en los lugares celestiales? ¿Creen que a Dios le costó? Ni un ápice. Entonces, ¿qué cree? ¿Que a Dios le cuesta un poquito más levantarlo a usted? Es el mismo poder. Es el mismo poder. Y ese poder está en nosotros, obrando en nosotros, obrando a través de nosotros. Amén. ¿Se ubican? Ahora, ¿por qué no despegamos? Porque de Adán heredamos esta naturaleza. Y ahí van a ver el par de ojos. Están descritos, un solo versículo en Job. Capítulo 42 es el de Leviatán, ¿verdad? Job 42, ahí están. Pero ¿sabe qué hace esto que heredamos del primer Adán? ¿Sabe cuál es la tendencia natural del ser humano a causa de esto que le debemos a Adán? Poner los ojos en todo lo demás antes que en el Señor Jesucristo. Antes que en el Señor Jesucristo. Amén. Miren, el Señor me salvó en 1981. Del 81 para acá ya van 37 años. No voy a decir que he visto de todo, pero he visto de todo. Y las razones porque la gente da la media vuelta y se va, a mí me sirven de ejemplo instructivo de lo que no quiero ser. O sea, si se le paró una mosca en la nariz,
Todos tienen la culpa. ¿Para qué no echaron flit? Me voy. Ajá. Así de ridículas son muchas razones. ¿Por qué hablo tan fuerte en estos términos? Porque miren la pérdida a la que se están exponiendo. No digo que no pueden ir a otro buen lugar y seguir creciendo, pero la realidad es que no se van a otro buen lugar y siguen creciendo. Se quedan dando vueltas en algún tipo de desierto por allí. ¿Es la verdad o no es la verdad? Ajá, sí. Claro que pueden seguir creciendo en otro lado. Dios tiene toda clase de testigos y testimonio en todos lados, gracias a Dios. Amén. Pero no lo hacen. Dan la media vuelta, se enojan y se desaparecen. Amén. Y de repente cuando abran los ojos va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Para descubrir cuánto perdieron a causa de una necedad, a causa de un berrinche. Amén. Amén. Leviatán siempre va a estar allí para decirnos cuán imposible es el que nosotros enfrentemos esa batalla. Él va a estar allí para tratar de convencernos de que porque somos tan débiles, no calificamos nosotros para levantarnos y hacer las obras de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, así como a los israelitas nos tiene dando vueltas, pues allá en sus jornadas, 40 años en el mismo desierto, ¿verdad? Ay, sí, pero eso es para otro. Yo no califico, yo no puedo, yo no sé ni cómo. 40 años. Goliat con los israelitas, 40 días. Y el miércoles lo discutimos porque llegaba precisamente en la mañana y en la tarde a atosigarlos, que son las horas en las que se ofrecía el sacrificio continuo. Son los ratos del día en los que uno ora. Y usted está tranquilo y feliz todo el día. Póngase a orar y ahí va a estar Leviatán para decirle por qué no puede orar, por qué no se lo merece, por qué Dios no lo va a escuchar, por qué usted no califica, ¿cierto? En el caso de Israel en Babilonia, 70 años estacionados, estancados. Amén. Se estancaron por 70 años. Pero hay un contemporáneo aquí de Daniel. Vámonos a Nehemías. Vámonos a Nehemías. Allá a Babilonia se fue la crema innata de toda la sociedad israelita de la época. Y la Biblia lo dice, en Jerusalén dejaron básicamente a los pobres y desposeídos para que ellos más o menos cuidaran de las siembras, ¿verdad? Pero a Babilonia se llevaron a un Daniel, a un Sadrach, Mesach y Abednego. Son los nombres que le puso el rey de Babilonia. Ahí estaba una Esther, estaba un Mardoqueo, estaba Esdras, estaba Nehemías, estaba el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Amén. Ezequiel estaba en Babilonia. La crema innata. Ahora, esa es una figura de que antes de destruir la ciudad de Jerusalén, antes de Dios ejecutar sus juicios sobre la ciudad de Jerusalén, agarró a los espirituales y los quitó de en medio. ¿Ve por qué creo en un arrebatamiento? Amén. Ok, bueno, por ahí estaba Nehemías. Y de repente Dios empezó a despertar porque Dios es Dios. Y era tiempo para salir del círculo vicioso. Ya es tiempo para salir de nuestro círculo vicioso. Miren, no somos perfectos. Dios nos ayude a llegar a hacerlo algún día por su gracia y misericordia, ¿verdad? Y al final tendremos que ser desprendidos de este cuerpo imperfecto para hacerlo. Pero, o sea, sustancia tenemos un montón, pues, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Creo que es tiempo para levantarnos. Amén. Y ya no dejar que Leviatán nos haga poner los ojos en las faltas del otro y las fallas de aquí y en todo lo que no es perfecto en vida cristiana. ¿Quieren una lista de todo lo que no es perfecto en vida cristiana? A ver, si tiene 4 horas se la redacto con mucho gusto. Ajá, porque es un lugar de seres humanos, manejado por seres humanos, atendiendo a seres humanos, buscando llegar a algún lado algún día por su gracia y por su misericordia. Amén. Pero si porque la silla está puesta así y no así, usted va a perder su herencia eterna y el premio de estar en la Nueva Jerusalén cuando yo me lo encuentre ahí arriba.
Le voy a decir un par de cosas. ¿Verdad que es cierto? Dios despertó a Nehemías ahí en Babilonia. Y Nehemías estaba triste sirviéndole al rey sus manjares. Y le dijo el rey: tú estás triste, ¿qué te pasa? Y entonces Nehemías le dijo: ¿verdad? ¿Cómo puedo estar contento si ya me llegaron las noticias de cómo está mi ciudad, Jerusalén? ¿Quieres ir? Sí, ve. Ese es Dios moviéndose cuando es tiempo para levantarse. Entonces él tuvo todo el respaldo de Dios, pero cuando llegó a Jerusalén, en Nehemías capítulo 2, verso 11, y solo vamos a mencionar esto y así los dejo ir para no abusar de su tiempo. Pero miren, en Nehemías 2:11, yo creo que Nehemías ya debe estar subido en el sitio web de la iglesia. Ya está. Pues ahí tienen tarea para esta semana. Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. En medio de mis tinieblas, en medio de mi tristeza, en medio de mi desesperanza, en medio de mis debilidades, siendo atormentado por todas estas voces que están tratando de convencerme de por qué no puedo, de por qué es imposible, de por qué no vamos a lograr hacer nada. ¿Ha estado ahí alguna vez? Ok, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, porque no todo el mundo está dispuesto a levantarse de noche. El resto mejor están ya redactando su epitafio, ¿verdad? Aquí hace fulanito. Ok. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única. Solo había una, era la mía, dice. Yo soy el único que cabalgaba. Yo soy el único que cabalgaba sobre el caballo de la fe. Yo no perdí la fe en ningún momento. Mi corcel, la fe de Jesucristo en la que yo cabalgo, allí estaba, y yo cabalgué sobre la fe del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la fe? Bueno, es muchas cosas, pero entre otras es el sentido de la vista del Espíritu. Y dijo: mis ojos físicos y mi tendencia natural con la ayuda de Leviatán es ver las ruinas, ver el caos, la catástrofe, la imposibilidad de esta cosa que tenemos que hacer acá. Pero los ojos de la fe los tengo abiertos y estoy viendo al Señor que está de nuestro lado y estoy viendo otras cosas también. Ok, y salí de noche por la puerta del valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los ojos naturales solo ven la oscuridad, solo ven la muerte. Los ojos de la fe ven al Señor con nosotros en el valle de sombra de muerte. Amén. Y dice: del valle me fui a la fuente del dragón. Y experimentó un episodio ahí, porque el dragón todo lo elonga. Eso significa su nombre, elongar. Y si la tarea ya era pesada, el dragón lo hizo ver la tarea como absolutamente, ridículamente imposible. Amén. Y se fue a la puerta del muladar y empezó a ver su propia basura. Y dijo: ay, Señor, y de paso que me agarras en mi peor momento espiritual, ¿verdad? Porque es cuando más batallas estoy librando en contra de mi mente carnal y en contra de mis inclinaciones carnales. Puedo ver toda mi basura, todo mi estiércol, Señor. ¡Qué cuadro! Está en el fondo del valle. Es de noche. Ahí está el dragón y lo único que podemos ver es nuestra basura. Pero hay una ciudad que edificar. Hay una ciudad que edificar. Alguien dirá: pues Dios va a tener que encontrarse a alguien más perfecto que yo para edificarla. ¿Qué cree? ¿No hay? O lo hace usted o no lo hace nadie. Porque es por su gracia y misericordia. Es por su gracia y misericordia. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey y tuve un respiro momentáneo, ¿verdad? Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues:
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más día miércoles en Jaraf. La misma palabra para el avergonzador del Salmo 119, 42. Ya no nos dejemos por el avergonzador. Amén. Dice, envía tu misericordia y tu salvación, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Ya no estemos más en oprobio, ya no nos dejemos acusar, avergonzar por el diablo, por Leviatán, que lo único que puede decirnos es por qué no podemos hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer. Pues no somos nosotros, es el Señor en nosotros, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ya no estemos más en oprobio, ya no le prestemos más atención al diablo con sus acusaciones y sus señalamientos de por qué nosotros no podemos. Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora ahí no termina Leviatán, pero ahí terminamos nosotros. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Hermanos, hay una batalla que está bien fuerte. Amén. Y hay que pelearla. ¿Cree usted que como hijo de Dios tiene usted poder en oración para prevalecer? No solo contra estos ámbitos de tinieblas. ¿Qué tal estos más altos? ¿Qué tal estos más altos? Miren, un Daniel alborotó los cielos. Uno. Y aquí, por la gracia y misericordia de Dios en la dispensación del Nuevo Testamento en la que estamos, habemos más que Danieles aquí. Y no somos solo uno. Dios nos dio poder también para hacer tambalear los cimientos del reino del diablo. No solo sanando enfermos y liberando cautivos. Miren, Jesús en el libro de Lucas llegó a la sinagoga y empezó a leer Isaías capítulo 61, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar, estoy resumiendo, apertura de la cárcel a los presos, libertad a los cautivos. Amén. Alguien dirá, si ese es Jesús. Ajá. Es el mismísimo Espíritu que lo bautizó a usted. ¿Cree que usted no puede abrir cárceles espirituales, romper cadenas espirituales? Amén. Poner en movimiento ejércitos celestiales y orar en contra de las tinieblas que están buscando apoderarse, a lo mejor de alguien en su familia, a lo mejor de su vecindario, ¿qué tal de nuestra ciudad? ¿Qué tal de nuestra nación? Amén. Pero mientras estemos con que sí, pero no me parece la manera como me saludó el otro día. Es tiempo para levantarnos. Es tiempo para levantarnos. Es